Bueno, Alex me hace una pregunta, que si creo que existen en la actualidad dinosaurios que no sean avianos vivos, que puedan alimentarse de carroña o cualquier otra cosa y que sean de un tamaño pequeñito. Bueno, pues tengo que deciros que desgraciadamente no. Y digo desgraciadamente porque a mí particularmente seguro que a mucha gente le encantaría ver un dinosaurio o un dinosaurio como se lo imagina el colectivo común, porque dinosaurios ya hay, que son las aves. Pero bueno, un dinosaurio más tipo lo que vemos en las películas. Pero eso no puede ser, al menos de forma natural, porque sí, genéticamente están modificando a aves para que parezcan más dinosaurios. Pero como yo creo que quieres una explicación detallada y científica sobre esto, bueno, científica hasta donde yo sé, porque yo no soy científico, solamente soy un apasionado de todo esto. Así que creo que mereces una buena explicación y yo te la voy a dar. Todos los dinosaurios no avianos se extinguieron, quedando solamente sus descendientes, otro grupo de dinosaurios que conocemos comúnmente como las aves, los pájaros, descendientes de los dinosaurios terópodos. Pero algo diferente sucedió con los grandes reptiles. A ver, hago una pausa en esto para explicaros. Muchas personas meten en el mismo saco de dinosaurios animales como el pterodáctilo o animales como el mosasaurio, el asmosaurio u otros. Bueno, tengo que deciros que los animales prehistóricos voladores y marinos no eran dinosaurios, sino reptiles. Eran reptiles marinos y reptiles voladores. Y uno de estos reptiles logró sobrevivir, bueno, más o menos hasta nuestros días, y ese es el mosasaurio. Y es que este animal de aquí, el dragón de Komodo, es un mosasaurio, o lo que es lo mismo, los mosasaurios eran varanos, y en algún punto de la evolución salieron del agua y se hicieron más pequeños. ¿Y qué diferencia hay entre un dinosaurio y un reptil? Bueno, pues hay bastantes, pero bueno, algunas de las más comunes son la forma o la posición de las patas, también los huesos y la sangre. Los reptiles son de sangre fría, mientras que los dinosaurios eran de sangre caliente. ¿Te imaginas lo que tardaría un saurópodo en calentar su cuerpo con el sol si fuera de sangre fría? Sería imposible y sin calentarse no podría moverse. Al vivir en el agua, los grandes reptiles marinos se movían con gran destreza. Era mucho más fácil su desplazamiento. Mucha gente piensa que las aves no parecen dinosaurios, pero tengo que deciros que cuando los dinosaurios desaparecieron, tomaron su lugar unas enormes aves depredadoras no voladoras conocidas como las aves del terror. Estas aves daban mucho más miedo que un velociraptor de Jurassic Park. ¿Y por qué digo velociraptor de Jurassic Park? Bueno, pues porque los velociraptors de Jurassic World no daban miedo, esos eran unas mascotas. Y un velociraptor real te llegaba a la rodilla. Aunque bueno, había otros miembros de la familia de los raptores que sí eran de un tamaño bastante grande. Y sobre las aves del terror, aún tienen un descendiente vivo en la actualidad, y os dejo información sobre ello. Los dinosaurios dominaron la Tierra durante 150 millones de años, adaptándose a todos los ecosistemas y consiguiendo unas formas evolutivas únicas. Existían los grandes y poderosos carnívoros, otros depredadores más pequeños y veloces. También estaban los herbívoros gigantescos y otros herbívoros acorazados. Incluso había dinosaurios que se habían adaptado a una vida anfibia, viviendo entre el agua y la tierra. O los hubo que incluso aprendieron a volar. Sin duda dominaron el planeta, pero un día, hace 66 millones de años, desaparecieron. Aunque hubo un pequeño grupo de dinosaurios que se negó a desaparecer, y esas son las aves, un grupo de dinosaurios que ha perdurado hasta nuestros días, conservando algunas de las señas de identidad de sus antepasados. Los dinosaurios no avianos se extinguieron de la Tierra hace 66 millones de años. Terminó la era mesozoica y dio inicio a la era cenozoica. Geológicamente, el Cenozoico es la época en la que los continentes se trasladaron a sus posiciones actuales. La India colisionó con Asia, Arabia colisionó con Eurasia y Norteamérica se unió a Sudamérica con la formación del Istmo de Panamá. Cada continente, que antes estaba separado y aislado del resto, tenían una flora y fauna única.
Hace 62 millones de años, en Sudamérica, habitaban unos animales que parecían un reflejo de los grandes dinosaurios del pasado. Unas gigantescas y depredadoras aves no voladoras conocidas como los fororrácidos, más conocidas como aves del terror. Estos pájaros tenían un poderoso pico y una fuerte mandíbula. Sus patas estaban diseñadas para correr y matar. Eran las superdepredadoras de su continente. Pero el resto de los continentes estaban gobernados por los grandes mamíferos. Con la desaparición de los dinosaurios, los pequeños mamíferos evolucionaron y se hicieron enormes, ocupando los nichos que los dinosaurios habían dejado vacíos. Pero con la unión de continentes, los animales podían migrar de un lugar a otro, explorando nuevos lugares y expandiendo sus territorios. Este fenómeno se conoce como intercambio faunístico. Y así fue como las aves del terror llegaron de Sudamérica a Norteamérica cruzando el Istmo de Panamá. Esto lo sabemos gracias a los registros fósiles, ya que en los años 80 se descubrieron en Norteamérica los restos de un ave del terror de 2,5 metros a la que llamaron Titanis. Una ave titánica de más de 150 kilos que se extinguió hace 2 millones de años. A lo largo del tiempo existieron varias especies de las denominadas aves del terror, como el kelenken, el ave predadora más grande conocida. Hasta hace poco, se pensó que el Titanis fue el último ave del terror en extinguirse, pero se encontraron restos fósiles de otro ave del terror en Uruguay que datan del Pleistoceno tardío, la era que antecede a la actual, hace entre 126.000 y 11.784 años. Aunque las aves del terror desaparecieran hace muchos miles de años, los fósiles aún nos sorprenden desvelando nuevas especies. Especies como el Yayahuabis, que habitó el noroeste de lo que hoy conocemos como Argentina. En la actualidad aún vive un descendiente de las aves del terror y como ellas también habita Sudamérica, y esas son las chuñas. De las chuñas existen dos especies, la chuña de patas rojas que habita en Brasil, centro Argentina y Uruguay, y la chuña de patas negras que habita en el noreste de Argentina y Paraguay. Aunque capaces de dar vuelos cortos, las chuñas son grandes corredoras. Su pico tiene forma de gancho, el cual usan para cazar, ya que su alimentación consiste en serpientes y otro tipo de animales. Unos rasgos, hábitat y comportamiento que nos recuerdan mucho al de sus antepasados. Ahora que lo recuerdo, hay un reptil al que mucha gente llama dinosaurio, y esa es la tuatara. Y aunque es un reptil y no un dinosaurio, su linaje se remonta a hace 200 millones de años, al periodo Triásico. Las tuataras pertenecen al orden de los rinocéfalos, y en el periodo Jurásico había muchísimas especies, pero para el periodo Cretácico, hace 60 millones de años, desaparecieron todas las especies de esta orden, menos una, la que sigue presente a día de hoy, nuestra tuatara, la que es considerada un fósil viviente. Luego tenemos a otros muchísimos animales que, aunque no sean dinosaurios o descendientes de dinosaurios, los recuerdan muchísimos a ellos, y otros muchos que son aves, o sea, dinosaurios, que también se asemejan muchísimo a sus parientes pasados. Os dejo que lo veáis. A estas alturas de la vida, todo el mundo sabe que las aves actuales son dinosaurios. ¿Qué? ¿Que no lo sabías? Pues sí, el genoma de las aves confirma que son dinosaurios, e incluso en el pasado muchos dinosaurios tuvieron plumas. Pero hoy de lo que vengo a hablaros es de 10 animales actuales que se parecen muchísimo a un dinosaurio. Vamos con el primero, el camaleón de 3 cuernos. El camaleón de 3 cuernos, llamado camaleón de Jackson, nos recuerda muchísimo a un popular dinosaurio. ¿Adivinas cuál? Efectivamente, el Triceratops. Estos dinosaurios ceratópsidos vivieron al final del periodo Cretácico en lo que hoy es Norteamérica, y su nombre significa cara de 3 cuernos, mientras que el camaleón de 3 cuernos es nativo del África Occidental. Seguimos con la familia Camaleonidae, la familia de los camaleones, para mostraros al camaleón común,
¿Y a qué dinosaurio se parece? Pues a otro de la familia del Triceratops, al Protoceratops. Estos dinosaurios vivieron aproximadamente hace 75 y 71 millones de años en lo que hoy es Asia, durante el periodo campaniense. 3. El casuario. Si lo ves, piensa, si tuviera manos y dientes sería un dinosaurio. Los casuarios se distribuyen en Australia y Nueva Guinea y son aves con bastante mal carácter. Son omnívoros y poseen una afilada garra que hacen de esta una de las aves más peligrosas de todo el mundo. ¿Y a qué dinosaurio se parece? Pues al Corythoraptor jacobsi, descubierto en China. Como veis, son muy similares. Si el casuario tuviera manos y dientes, sería un Corythoraptor. 4. El tritón crestado. Este es un anfibio muy conocido, tal vez el más conocido de todos los tritones y el más común de Europa. ¿Y a qué dinosaurio se parece? Pues con los últimos datos que tenemos se parece mucho a la nueva versión del Spinosaurus. Si os fijáis en la reconstrucción de cómo es un Spinosaurus o cómo se dice que es ahora, es como un tritón con cabeza de cocodrilo. 5. Y otro que también se le parece mucho al Spinosaurus es el basilisco común, un reptil nativo de América Central conocido por ser capaz de caminar sobre la superficie del agua. 6. La garza azulada. ¿Qué? ¿No te recuerdas un dinosaurio? Pues mira una cría y dime que no es un pterodáctilo. Sí, ya sé que los pterodáctilos no eran dinosaurios, pero ¿a qué se le parece? 7. El clamidosaurio. Si es que con este nombre tenía que estar en la lista, y seguro que todos pensasteis en este animal por su gran parecido con el Dilophosaurus de la saga Jurassic Park. Pero lo cierto es que el verdadero Dilophosaurus no poseía esas membranas, es algo que la franquicia de Jurassic Park se inventó. ¡Ah! Y tampoco escupía veneno. 8. El picozapato. Mira, no sé decirte a qué dinosaurio se parece, porque se parece a todos y al mismo tiempo a las aves del terror. Por eso muy a menudo se le llama a este animal el último dinosaurio vivo. Si quieres ver más cosas sobre este animal, pincha en este enlace, porque encontrarás muchísima información. 9. El avestruz. Esta enorme ave no voladora se parece mucho a un dinosaurio que seguro todos conocéis. Sí, el Gallimimus. Cuando viste Jurassic Park por primera vez y viste la estampida de Gallimimus, seguro que pensaste en las avestruces. Y aquí estoy yo, frente a frente con un enorme dinosaurio que me supera en tamaño. 10. La chenchena. Este pájaro que habita en las zonas pantanosas del Orinoco y del Amazonas es muy comparada con el Archaeopteryx, ya que este ave presenta en sus alas unas garras parecidas a las alas del Archaeopteryx. Estas garras le permiten trepar entre las ramas de los árboles, pero estas garras las tienen cuando son polluelos y van desapareciendo o desaparecen completamente cuando se hacen adultas. Pues qué curioso, ¿no? ¿Cómo es posible que animales actuales se parezcan tanto a animales prehistóricos que llevan extintos millones de años? Y encima que estos animales sean de familias y clasificaciones diferentes. Bueno, pues esto se llama convergencia y relevo evolutivo. Es una cosa muy interesante. Y como seguro que te pica la curiosidad sobre esto y quieres saber más, aquí va. La evolución convergente o convergencia se da cuando dos estructuras similares han evolucionado de forma independiente a partir de estructuras ancestrales distintas y por procesos de desarrollo diferentes. Un ejemplo de ello es la evolución del vuelo de los pterosaurios, las aves y los murciélagos. Cuando la convergencia no es contemporánea, se la denomina relevo evolutivo. La convergencia entre los mamíferos marinos del Cenozoico y los reptiles marinos del Mesozoico son un buen ejemplo. Las ballenas tienen un aspecto corporal similar al de los ictiosaurios, y no solo el aspecto corporal, los dientes de aquellas ballenas eran similares a los de los reptiles marinos. Cuando estos desaparecieron, los mamíferos marinos tomaron su lugar y sus hábitos alimenticios. De este modo, la cadena alimenticia seguía su curso. La naturaleza nunca deja nada al azar. Algunos ejemplos de evolución convergente son los siguientes: los delfines y los ictiosaurios. Como veis, el parecido es muy razonable. El dragón volador con el extinto Coelurosaurus y con el Quagneosaurus. El tilacino, conocido como el lobo marsupial, era un mamífero que parecía un cánido, con el chacal, un auténtico cánido. El murciélago con el yiki, un dinosaurio que tenía la capacidad de planear con sus alas. El pangolín y el armadillo. Las cochinillas de la humedad y los gloméridos. La nutria y la extinta Puijira darwini. El castor y el copo.
el pichiciego y el topo. Y otro ejemplo son los extintos perezoso gigante y el Notronicus. Bueno, pues con todo esto espero haber aclarado tu duda y haber llenado tu mente, vuestras mentes, de nuevo conocimiento sobre los animales del pasado, del presente y del futuro. Porque ¿quién nos dice que en un futuro los varanos no vuelvan a entrar al mar, evolucionar y volver a convertirse en grandes mosasaurios? Ahí os lo dejo.